Y bueno, pues amigos, el día de hoy de forma 100% oficial, Garena Free Fire en nuestra región de Latam ya acaba de liberar la ruleta mágica con el regreso del emote cruzando la meta y junto con ello el aspecto femenino sombra violeta. Y aparte de ello se pasa a confirmar que efectivamente el primer giro tiene un valor de un solo diamante. También tenemos el espectro violeta. Creo que lo único que sí va a estar liberando el día de hoy, vamos a verificar rápidamente por aquí la información. Ahí tenemos el banner 100% oficial. Vamos a verificar a ver si tenemos alguna otra novedad. Creo que iba a ser lo único. A ver, vamos a revisar rápidamente esto por aquí. Bueno, sí, al parecer eso sería lo único que tendríamos disponible el día de hoy. Vamos a ver rápidamente lo que sería la bolsa de premios. Y ojito con ello, que efectivamente la bolsa de premios nos pasa a confirmar que sería una ruleta mágica normal, no es una ruleta mágica premium, ojo con ello. Vamos a estar viendo cuántos diamantes nos estaríamos gastando para este evento. Para ello, primero que todo, vamos a poder observar que nos están trayendo de regreso el emote cruzando la meta, que se vería de la siguiente manera. Pero no es lo único que nos están trayendo en esta ruleta mágica, sino que también tenemos como segundo premio principal, tenemos lo que sería la sombra violeta, que me imagino que muchos de ustedes ya lo ha de haber conseguido y algunos pues van a poder correr con la suerte de poder obtenerlo con un solo diamante, porque recordemos que el primer giro va a tener un valor de un diamante. Ahí vamos a poder observar cada una de las partes de este skin. Me gustaría que me hagan saber en los comentarios si realmente les gustó este aspecto femenino o no les gustó. Ahí vamos a poder observar los pantalones y también tenemos la parte de los zapatos, que se verían de la siguiente manera. Cabe resaltar que muy aparte de ello también tenemos esta caja de lujo, caja de muerte, algo simple para serles sincero. Junto con ello también tenemos este skin de paracaídas, que sinceramente no me llama la atención. También tenemos lo que sería este skin de tabla, tenemos ticket de bóveda de oro y 5 de estas cajas que contienen máscaras. Como ustedes mismos van a poder observar, tenemos algunos sombreros. Este aplica solo para personaje masculino, el de aquí aplica para personaje femenino. Ojito con el sombrero para personaje femenino, nada mal, una vaquera prácticamente. Y tenemos lo que sería el gorro soldado, que aplicaría solo para personaje masculino, claro está. Después el resto son las mismas recompensas, pero ya solo por 3 días consecutivos. Y aparte de ello tenemos como siempre el rellenito de armas por 7 días consecutivos. En esta ocasión vamos a probar suerte eliminando este objeto y ese otro objeto de por aquí. Vamos a darle en confirmar, le damos en confirmar. Para ello se pasa a confirmar que efectivamente el primer giro tiene un valor de un diamante. Vamos a darle en girar, giramos por un diamante. A ver, quién sabe y corremos con buena suerte. Ok, creo que no, lamentablemente no corrimos con buena suerte. Pero bueno, al menos logramos conseguir 2 tickets de bóveda de oro, que sinceramente no creo que los vaya a utilizar. Pero a partir de aquí vamos a ir sumando cada giro. Recordemos que el primer giro tiene un valor de un diamante, así que vamos a sumar el segundo giro, que tiene un valor de 19 diamantes. Esto nos daría una suma total de 20 diamantes por los 2 primeros giros, así que vamos a darle 19 diamantes rápidamente por aquí. Ok, muy complicado de poder obtener el premio mayor al parecer, a ver si nos dan algo bueno. Bueno, lamentablemente no nos dieron nada bueno, es en serio, Garena, todo por 3 días. Vamos a darle, ok. Ya el tercer giro tendría un valor de 49 diamantes, así que vamos a sumar más 49 diamantes rápidamente por aquí. Esto nos daría una suma total de 69 diamantes por los 3 primeros giros. Vamos a darle por 49. Ojo, se viene, se cancela todo. ¿Cómo es posible esto, Garena? Vamos a darle ok. Ya el cuarto giro tendría un valor de 99 diamantes, así que vamos a sumar más 99 diamantes. Esto nos daría una suma total de 168 diamantes. Pero bueno, a partir de aquí ya no le voy a girar al evento, simplemente vamos a sacar nuestras cuentas. Nos quedamos en 99 diamantes. Ahora vamos a sumar más el quinto giro, que sería de 199 diamantes. Vamos a girar, perdón, vamos a sumar más 199 diamantes rápidamente por aquí. El siguiente giro tendría un valor de 299. Sumamos 299.
luego 399 y el octavo y último giro sería de 499 diamantes, así que vamos a sumar 499 diamantes, perdón, me acabo de pasar un número, y esto nos daría una suma total de 1564 diamantes que te estarías consumiendo en toda esta ruleta mágica que acaba de llegar el día de hoy para nuestra región de Latam. De hecho, es el mismo valor para la ruleta mágica del espectro violeta, ojito con ello. A ver, vamos a sumar las dos ruletas mágicas en caso de que te lleguen a pues conseguir los dos aspectos. Girándole toda la ruleta mágica, vamos a sumar cuántos diamantes serían en total en las dos ruletas mágicas. Vamos a sumar más 1564 diamantes. Esto nos daría una suma total de 3128 diamantes que te estarías gastando en las dos ruletas mágicas, ojo con ello. Nada económico, sinceramente muy costoso para ser exactos. Pero bueno, de igual manera ahí quiero pasar a mostrarles las novedades que acaban de llegar el día de hoy para nuestra región de Latam. Sin embargo, ya por otro lado les voy a pasar a mostrar algunas novedades que también estuvieron llegando a región Brasil. Para ello, primero que todo y antes de seguir con la información, quiero mandarle un saludo especial a Soy Alex Informes desde Quito, amigo. Tu Senpai Juega te manda un fuerte abrazo, espero que te encuentres bien. Por cierto, si alguno de ustedes quiere que lo salude en el siguiente video, simplemente les voy a pedir de favor que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre Tu Senpai 84 y dejen su comentario en el último video que estuve publicando para de esta manera saber a quién mandarle el saludo. Y ya regresando con el resto de la información, rápidamente vamos a poder observar que ya nos encontramos aquí en región Brasil, una de las regiones en la cual se acaba de liberar en este preciso momento el siguiente evento que vamos a poder observar por aquí, que sería prácticamente como una torre de tokens. ¿Por qué menciono que prácticamente como una torre de tokens? Porque pues vamos a tener que conseguir 3 de estos tokens para estar obteniendo el premio mayor, que de hecho el premio mayor sería nada más ni nada menos que los puños garras de oro, uno de los puños que hasta el momento no han llegado para nuestra región de Latam, ojito con ello. Aparte de ello, también están implementando este skin de Pared Glue. Ahí vamos a poder ver su diseño, pero no sería lo único, ya que también nos están implementando una hoz en garra dorada. Ahí ustedes lo van a poder observar. Y aparte de ello, dentro, bueno, son los 3 únicos premios principales, A ver, vamos a comprar esto por 19 diamantes. ¿Es en serio? Bueno, mejor lo vamos a dejar así, pero de igual manera ahí quería pasar a notificarles pues las novedades que se acaban de liberar en este preciso momento para región Brasil. Me imagino que próximamente también vamos a tener disponibles estos tipos de objetos porque hasta el momento no han llegado, incluyendo lo que sería este aspecto masculino y este aspecto femenino que hasta el momento Garena Free Fire no los ha querido liberar para nuestra región de Latam. He estado notando que ya en varias regiones se están implementando este tipo de objetos, pero para nuestra región hasta el momento no los han querido liberar. Imagino que más adelante ya los van a estar liberando. De momento pues esta sería la información que quería pasar a mostrarles. Ya si en el transcurso de las horas se logra liberar alguna otra información, claro está que yo se los estaré notificando en un nuevo video. De momento esta sería toda la información que les puedo pasar a mostrar el día de hoy.